Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance y que solo con cambiar nuestra manera de observar podemos cambiar nuestro emocionar. Hola, bienvenidos a el capítulo número 3 del podcast de Voluta. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la vergüenza. En el capítulo anterior empezamos a hablar de la tabla de la conciencia y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir explicando uno por uno estos estadios y más a detalle. Entonces, pues bienvenidas. Hola Homero, ¿qué tal? Hola Mel. Hola Amy. Hola Tach, hola a todos. ¿Cómo están? Muy Yo bien, tengo todo varias bien. preguntas con este tema, ¿eh? A ver, empieza. ¿Empiezo? Sí, Dale. Claro. No tengas vergüenza. Que la vergüenza no te pare. Bueno, es que yo creo que empezando por ahí, yo creo que anteriormente teníamos mucho como que la vergüenza era como un sinónimo de pena o algo así. Y entonces, una vez estudiando todo esto y metiéndonos más a fondo, podernos dar cuenta que es estos pensamientos de hay algo malo conmigo. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, y de hecho lo platicaba con Homero, yo decía, no, yo jamás siento vergüenza, nunca, nunca, ¿de cuándo? ¿No? O sea, y resulta que cuando empecé a vivir la vida y a darme cuenta de que sí llegaban a pasar por mi mente pensamientos de debo tener algo malo o eso, ¿no? Que es primo hermano de sentirte muy abajo en la tabla de conciencia. La vergüenza vibra en 20 y yo platicaba con Homero que está muy cercano a la muerte, ¿no? Entonces, para mí fue darme cuenta de cuál cerca a veces estamos de la muerte con estos pensamientos de hay algo malo conmigo. Pues la verdad es que son terriblemente dañinos para la felicidad, para la iluminación, para estar felices con nosotros mismos. Sí, de hecho, dale. Bueno, yo les quería compartir, me encontré una definición de la nueva tía, la tía de la semana, Brené Brown, que dice, sí, yo voy adoptando una tía por semana o un tío por semana. Entonces dice, la vergüenza es el sentimiento doloroso o intenso de sentir que no me merezco amor o que no merezco pertenecer. Entonces es esto que dice Mel, o sea, es este sentimiento de no me merezco, de hay algo malo conmigo, sí, de que no hay algo que no está bien conmigo, ¿no? De que yo soy lo que está mal. Y entonces, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte ver eso. Y después, digo, porque en el estar leyendo y viendo videos y conversaciones y tal, te das cuenta de que todos hemos estado y a veces estamos en vergüenza. Y que además este es un sentimiento a veces hasta más común de lo que pensamos. Y entonces yo me puse a pensar y digo, bueno, ¿desde cuándo empieza esto? Y yo siento que empieza desde que somos niños, ¿no? Que es un sentimiento muy común. Y yo me puse a pensar y dije yo en ejemplos de cuándo yo me he sentido en vergüenza o cuándo fueron las primeras veces que yo me sentí en vergüenza. Y estas surgieron cuando estaba niña. Y entonces había temas desde, por ejemplo, estando en la escuela, que era la niña de los 10, y la verdad para mí, por ejemplo, no era un motivo de sentirme orgullosa. ¿Por qué? Porque, ay, la nerd, ay, no sé qué. Entonces había como estos juicios del exterior que cuando eres un niño te pegan bien fuerte. Entonces para mí era un motivo de vergüenza, para mí no era un motivo de orgullo. O no sé, también me acordé, por ejemplo, de un episodio donde una de mis vecinitas, mi mamá siempre me traía, ya saben, embestidada y con la cola así estirada, con el ojo de Lin May, ya saben, así de más estirado no se podía. Y llega una vecina, por ejemplo, y llega y me dice, ay, ¿por qué andas vestida de niña cagona? Y entonces para mí, en lugar de sentirme, wow, qué bonita,
como que hay algo mal, me veo mal, estoy mal. Y entonces empieza todo este rollo que conforme vamos creciendo se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y claro, están estos pensamientos de, pues no me merezco, no soy suficiente, hay algo malo conmigo. Sí, yo creo que No. están súper relacionadas, sí, yo creo que están súper relacionadas con algunas de las creencias madres. De hecho, hice el ejercicio de buscar cuáles eran las creencias madres que tenían que ver con diferentes partes de la tabla de la conciencia. Y no soy merecedor y no soy suficiente, tienen que ver con la vergüenza. Y empecé a indagar un poquito también y decía que el origen de la vergüenza estaba dado en la primera infancia, cuando nosotros sentimos que nuestro primer amor, que es nuestro padre o nuestra madre, los seres más cercanos, no nos corresponden. Amor no correspondido. Entonces, es como una sensación de unilateralidad amorosa que se puede ver un poquito en lo que acaba de describir Amy, con ella estaba ahí con todo su atuendo que te había preparado tu mamá y la otra compañera de alguna manera se ríe de ti o se avergüenza. Y nace justamente en las relaciones también en el colegio, cuando estás chiquitito, porque uno cree que es todo el centro del universo y los niños generalmente son muy crueles, se dice, porque dicen lo que piensan sin ningún filtro, ¿cierto? Entonces nosotros vamos almacenando ese tipo de emociones de que nosotros queremos a alguien y el otro no nos quiere. Nace con la madre, ¿ah? Que tiene que ver con las creencias madres, que yo siempre me he negado a llamar las creencias madres porque digo, ¿cómo la madre solamente? ¿Por qué no le llamamos creencias padres? ¿O por qué no le creamos creencias? Ustedes saben que yo tengo ese rollo. Creencias basales, ¿por qué la madre? Pero nace con la madre. Nace con cuando uno quiere hacer algo con la madre y la madre por alguna razón, no por poco cariño, no corresponde el amor que esa personita sentía que tenía que tener en ese momento. Entonces se produce ese sentimiento como de humillación, es la vibración más baja porque significa como la humillación de ser quien eres, o sea, tú mismo y no eres aceptado así como estás mostrándote. Y que tiene que ver con cómo uno es cuando chiquitito, ¿cierto? Dice eso de creencias madre porque la madre es la que tiene el potencial de crear. Entonces la creatividad es la madre, ¿no? La madre es eso que genera algo nuevo. Entonces, cuando la madre es la vergüenza, pues cuántas cosas se generan desde la vergüenza, ¿no? Y entonces, como decía Melissa, o sea, en algunos países, sobre todo en Centroamérica y en México, tenemos asociado pena con vergüenza. Es como que esta persona es muy tímida, en realidad, y en otros países pena está más asociado a sufrimiento, ¿no? Pero en realidad no se están hablando de lo mismo, de ese sufrimiento de ser quien soy. Al estar en lo más bajo de la tabla de la conciencia, este es el lugar en donde estoy más identificado con un yo separado. Entonces, si nos fijamos, la vergüenza es la que está más relacionada aún conmigo, o sea, yo contra los otros, cómo me ven los otros, qué piensan los otros de mí, si los otros de verdad me conocieran, no me van a creer, no me van a aceptar. Y aquí me gusta mucho un libro de mi tía de la semana, bueno, mi tía de los ¿La años, misma? en realidad, Tara Brach, ¿no? Y Tara Brach Ya. tiene un libro bellísimo que se llama Radical Acceptance, aceptación radical. Y ella usa este concepto que le llama trance of unworthiness. Es el trance de la falta de valor o el trance, le podemos decir el trance de la vergüenza, ¿no? Entonces, habla de cómo actuamos, todas las cosas que nacen cuando estamos en este trance, que no nos damos cuenta que estamos sobrecompensando tanto por la vergüenza, ¿no? Entonces empezamos a trabajar mucho, empezamos a querernos ver muy bien, empezamos a todas estas actitudes compensatorias. Y me voy a ir a otro libro que es un clásico sobre la vergüenza que se llama Velvet Rage. Y Velvet Rage describe, su autor describe los 3 estadios de la vergüenza, ¿no? Entonces, sobre todo asociado a la vida de las personas gay. Y el primero es Ya. nadando en la vergüenza, metido total en la vergüenza. Y la segunda es que ahí mucha gente puede quedar toda la vida, ¿no? En el closet o escondiéndose o sintiéndose siempre menos, acomplejados. Y luego hay gente que logra pasar a la segunda etapa que se describe en Velvet Rage, que vendría siendo
compensar por la vergüenza. Entonces tengo que ser muy exitoso, tengo que estudiar más, tengo que verme muy guapa, tengo que tener dinero, y todas estas son cosas compensando, pero incluso aunque yo logre esta fachada de la persona exitosa, de la persona merecedora, sigue alimentando la vergüenza. ¿Por qué? Porque en el fondo lo estoy haciendo porque siento que no soy suficiente, entonces tengo que ser suficiente, ¿no? Y entonces ya llegamos a una tercera etapa más integrada, donde en realidad ya me doy cuenta que no, o sea, hay una naturaleza en mí que no puede ser tocada por esto. Hay algo en mí que el otro día platicaba con Melissa de esto, sí, fíjate, hasta en nuestro sistema legal, tú puedes ser el peor de los peores seres humanos del planeta y tienes derechos, ¿no? Tú puedes hacer la peor ofensa criminal del planeta y aún así tienes derecho a un juicio, a un proceso, porque hay algo en cada uno de nosotros que merece ese respeto. Y entonces como esta contraparte de la vergüenza es ese respeto a ese ser. Sí, claro. Ahora, hay diferentes tipos de vergüenza. Tú describiste más o menos cómo era salir de un poco del proceso de vergüenza, ¿no? Ujú. Y es un proceso de vergüenza que tiene que ver con... es un proceso, es que hay distintos tipos de vergüenza, encuentro yo. Este es un tipo de vergüenza que, sí, todos están relacionados con lo que uno es, está relacionado con uno mismo. Tiene bien poco que ver con lo que está afuera, tiene que ver con, con la autovaloración, ¿cierto?, de uno mismo. Sí, de hecho, Tach, perdón que te interrumpa, pero Dale. justo con eso que estás diciendo y ahorita continúas, por ahí escuché esto dice, la vergüenza es el estado emocional más egoísta, porque es el estado emocional que lo hace todo acerca del yo, yo, yo. Sí. Exactamente. Cuando los demás no nada más tienen que ver conmigo, sino que se empiezan a relacionar con los otros y con lo que pasa afuera. No, Exacto. pero la vergüenza es el único que es yo, absolutamente yo. Entonces estamos centrados total y absolutamente en como nuestra oscuridad, será cuando estamos viviendo solamente en nuestra sombra y estamos como en ese estado de estrés que viene el león y no podemos pensar más que nada en que nosotros no vamos a ser capaces de hacer nada, porque muchas veces cuando viene el león o el estado ese de corre o ataca, que no sé, me acuerdo, tiene un nombre en inglés, no lo puedo Flight, en fight, freeze. español. Ya, pero ¿y en español cómo es? Bueno, ¿qué se vendría siendo Pelea correr? y corre, o pelea y huye. Escóndete, pelea, corre o escóndete, ¿no? Esa es una de las tres en que nuestro cerebro pensante realmente no está pensando y nosotros entonces en estado de vergüenza estamos siempre así. Ahora, a mí me gustaría hablar sobre cómo ese estado de vergüenza, porque los estados de la conciencia que aparecen en la tabla, generalmente los podemos identificar cuando los reflejamos afuera. Cómo reflejamos ese estado tan interno de vergüenza, creen ustedes, afuera, cómo se ven esas personas, cómo se relacionan esas personas, qué es lo que manifiestan esas personas que pueden identificar que tienen como estado del ser, porque estamos hablando de la vergüenza como un estado del ser, porque muchas veces sentimos vergüenzas de otros tipos, que pueden tener relación con, pero no estamos en un estado del ser de vergüenza, ¿cierto? Diferenciar eso para que las personas vean que en la tabla de la conciencia nosotros podemos estar en vergüenza en algunas ocasiones, pero no vivir en vergüenza, no estar como en una personalidad de vergüenza, que esas son las personas entonces que pueden manifestar como extremos de comportamiento que sería como humillación o el perfeccionismo extremo o cómo creen ustedes que se manifiesta la vergüenza No, en el reflejo. hay personas que creamos una identidad, un ego completamente en la vergüenza. Ya sea porque pobrecito de mí, nadie me comprende o porque no, o sea, a mí nadie me va a humillar porque soy la más y, o sea, son personalidades que ya se quedan tan habituadas, ya están tan vividas que ya estás viviendo en ese papel. Entonces aquí cuando ya ese estado de conciencia se empieza a volver un poquito más del día a día, se empieza a volver la programación. Y quería retomar lo que habías dicho del sistema límbico, de esta reactividad. Fíjate que cuando somos pequeñitos, pues dependemos completamente de la protección. No somos independientes, somos completamente dependientes. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Alimento y cuidado, ¿no? Entonces,
ahí es tan esencial la conexión. Y cuando sentimos que eso no ha sido satisfecho, ahí se genera un vacío, ahí se genera una necesidad. Y en la medida que no está satisfecha esa necesidad, voy a sentir esa carencia, ¿no? No, es que yo estoy separado de los demás, yo no tengo suficiente, hay algo, o sea, genera esta situación donde no era digno de ser cuidado, ¿no? En donde sentí esa soledad, donde me sentí separado, y eso se sentía como un peligro de vida o muerte. ¿Por qué? Porque sí lo era, ¿no? La conectividad era completamente necesaria. Entonces, cuando a veces tendemos a como que a lo que es sentimental, lo que es relaciones, como que es un poquito cursi y eso ya no seas tan dependiente, pero hay un instinto humano que necesita de esa conexión. Entonces, y aquí se mete mucho la vergüenza, porque en la medida en que yo crea que no pertenezco, y me voy a ir separando y separando más y se genera esta dependencia, ¿no? A estar en esos estados de vergüenza. Por ahí decía la Madre Teresa de Calcuta, la mayor enfermedad de esta época moderna no es ni la polio, ni la diabetes, ni la osteoporosis, ni el cáncer, es el no pertenecer. Ah, mira. Se manifiesta, yo creo, eso de alguna manera en la infancia, como tú dices, cuando no perteneces y sientes que eso es una de las como aspectos esenciales de nosotros para vivir, ¿cierto? Se debe sentir muy cruel. Y eso entonces es el reflejo cuando uno dice, que yo misma lo dije recién, que los niños son muy crueles. En realidad los niños no son muy crueles. En realidad algunos niños actúan de manera cruel y debe ser desde ese sentimiento, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Desde ese sentimiento de no pertenecer, desde ese sentimiento de unilateralidad amorosa, que me gustó a mí como concepto. ¿Qué ibas a decir, Amy? Oigan, y a mí algo que me llamó mucho la atención ahorita que preguntas, Tacho, o sea, ¿cómo se manifiesta o cómo se muestra la vergüenza? Es que el abanico o sea, no hay como de voy a hacer un checklist y vamos a ver, estoy en vergüenza, sí, esto, o sea, si me comporto de tal manera, tal, porque puede ir, o sea, sentir la vergüenza se puede reflejar en una persona desde hacerme chiquita, sí, desde minimizarme, hacerme chiquita, verme como alguien tímido, hasta, como dicen, o sea, pasar por todos los extremos y aparte que no nada más lo reflejamos en términos de personalidad, pero de repente también en el cuerpo físico y entonces empieza a haber contracturas y dolor y enfermedades. Eso, en el cuerpo físico, A mí me gustaría poner también todo lo de la tabla de la conciencia en cómo se representa físicamente, porque está en un lugar, encuentro yo, y las personas que tienen vergüenza, me imaginaba yo cuando pensaba en hablar de esto, tiene que ver con los ojos, ¿no? Hay bajar la mirada, los ojos, pero no nada más es los ojos, bajar la mirada, bajar la cabeza, encoger los hombros. Entonces entras como en este estado de contractura y a partir de ahí empieza el dolor, pero también adentro, ¿no? Porque se empieza a reflejar, no sé, en el sistema digestivo y el estómago y demás, ¿no? Entonces está esta parte que se vuelve física, pero también esta parte afuera donde te puedes ir desde hacerte chiquito, como dicen, por dentro estás en vergüenza, pero por fuera es de, véanme, ¿no? Véanme, te vuelves perfeccionista, te vuelves así como un show-off, como de todo mundo me tiene que ver, para demostrarle, aunque yo por dentro me estoy sintiendo en vergüenza, demostrarle al mundo, demostrarle a las demás personas que todo está bien y que yo soy lo mejor y que, o sea, cuando yo me estoy sintiendo que algo está malo conmigo, pero tengo que mostrarle al mundo que todo está bien conmigo, que soy el mejor, que soy el más exitoso, que soy el tal. Regresando a esto de una de las claras manifestaciones de la vergüenza es no poder ver a los ojos a alguien más, ¿no? Es un clásico. Y me recordó a una vez con Tara Brach, estábamos aquí en Nueva York en un libro que presentó y entonces dijo, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Volteen a quien tengan al lado y se van a ver a los ojos durante los próximos 5 minutos. Sin decir nada, simplemente se van a observar a los ojos durante los próximos 5 minutos y todo el mundo, ¡no! Pero lo que empezó a pasar era
que, bueno, florecieron tantos sentimientos y había llanto y había risa y había sonrisas y había una conexión que empezaba a suceder mientras te empezabas a enamorar del otro. O sea, lo que empieza a pasar cuando tú empiezas a quedarte viendo fijamente a los ojos a otra persona durante mucho tiempo es que te empiezas a enamorar. Es a ese grado, o sea, es tan vivencial pasar de lo más bajo de la tabla a un lugar súper, súper en verdad, ¿no? Con un ejercicio físico nada más. Ujú, ujú. Mira, qué bonita forma. Sumamente Y incómodo, por entonces, cierto. es Pero un ejercicio bellísimo. teatral muy común, Sí, ¿eh? O sea, sí. de párate y ponte, digo, Tach también seguramente te ha tocado hacerlo, Tach, y de párate enfrente del otro y bueno, y entonces sí, no dejen de verse. Y claro que lo primero, el instinto es de, ya me quiero voltear, ya no quiero estar aquí, ya. Pero sí, empieza a pasar eso. Y como dice Homero, empieza a suceder esta conexión. Y una de las características de la vergüenza es que nos sentimos solos. Separados. Entonces, fíjate, es claro, en desconexión, en separación. Y entonces cuando haces esto, se desvanece esa soledad, ese sentimiento de estoy solo en la vida, en el mundo, desaparece. Sí, exactamente. Y otra de las Oigan, a cosas ver, que... bueno, perdón. Continúa, Tachi. Tachi, ya se me acabó. ¡Desvergonzada! Eso es lo que quería decir justamente, la sinvergüenza, que también está puesto desde el punto de vista de una persona que está, un sinvergüenza es uno que está fuera de la sociedad, es uno que ha hecho algo que está total, absolutamente en contra de lo que está establecido, es castigado, un sinvergüenza no es muy bueno ser sinvergüenza, uno se lo toma así como de Es una repente, persona sin principios morales, porque sin tenemos principios tan morales, exacto. grabado esta historia, bueno, al menos Occidente, del pecado original, ¿no? O sea, Adán y Eva se comieron la manzana, pecado original, estaban desnudos, ¡ay, qué vergüenza! Y a partir de ahí, algo malo con cada uno de nosotros y lo tenemos que corregir y estás por siempre en deuda durante esta vida, ¿no? Entonces, está tan en nuestra psique colectiva. Y de aquí de la vergüenza surge muchísimo de la moralidad, lo del bueno y malo. Y fíjate, si te vas a un análisis más elevado, no tan literal, uno podría decir, el árbol del conocimiento del bien y el mal, que te saca del paraíso, es eso, ¿no? O sea, cuando yo estoy fuera de la dualidad, paraíso, el Edén. En el momento en que yo le pongo la etiqueta algo de bueno, hay apego y voy a sufrir. Le pongo malo, hay sufrimiento y voy a sufrir. Entonces, digo, esa es una forma más linda de verla, pero no es como normalmente nos conectamos con esto. Nos conectamos con hay algo malo conmigo y genera la moralidad. Y la moralidad, bueno, pues parece ser algo bueno, pero en realidad es que también tiene mucho esto que decías, no lo de ser desvergonzado, ser una persona amoral. No es ser un ser puro. Nos vamos a otro extremo, que todavía está en la vergüenza o en la culpa. Y que está muy relacionado a lo sexual, porque de hecho se le llama a las figuras, no sé si solamente a las esculturas griegas, pero cuando se les pone la hojita de parra es porque está tapando sus vergüenzas. Sí, sí, sí. Se les llama así. Entonces tiene que ver con la sexualidad puramente tal. Y otra cosa que quería... No, perdón, Amy, que te interrumpí. Dale. No, continúa, Tach. Yo puedo esperar, no Continúo. pasa nada. No. Yo tenía un par de preguntas que había preparado que tiene que ver con de qué manera nosotros trabajamos la vergüenza en MMK con la tabla de la conciencia. Y una de las preguntas que siempre hacemos de cuando las personas no quieren dejar algo por alguna razón, de alguna manera nos sirve la vergüenza, porque igual tiene una utilidad. Cuando vivimos en vergüenza, en ese estado de separación total, ahí colgando de la tabla de la conciencia y estamos totalmente separados y metidos en nuestro creer que somos solo nosotros, ¿cierto? Que ya lo dijeron ustedes. Pero cuando vivimos en estados de vergüenza o cuando tenemos situaciones que nos dan vergüenza, que no es vivir en un estado de vergüenza, y no lo queremos soltar, ¿ustedes creen que de qué nos protege eso? ¿De qué manera nosotros usamos ese estado para no hacer algo, para no trascender algo? Bueno, creo que hace un rato decías que estar en vergüenza, ¿verdad? Es un estado de muchísima sombra. No es un lugar
con muy, muy poca luz. Y esto podría también decirse, son almas que encarnaron con un cuerpo del dolor gigantesco, ¿no? Las personas que vivimos en estadios en donde había mucha vergüenza, bueno, es un cuerpo del dolor muy grande. Ahora, si vemos la oscuridad como potencialidad, que es la otra parte de la oscuridad, pues hay muchísimo potencial para crear luz. Entonces, esta vergüenza, esta oscuridad, esta sombra, es una vasija tremenda para transmutar a la luz. O sea, el estado ideal para ser iluminado, dices tú, algo así. Claro, porque Hay mira, que llegar ahí. bueno, imagínate tú un Como dicen, ¿no? cuarto, Tocas fondo, ¿no? imagínate, yo prendo aquí un cerillo, ok, pues va a haber una luz y va a impactar, pero aquí tenemos bastante luz, ¿no? Ahora, si es en medio de la noche, si es en medio de la oscuridad y yo prendo un cerillo, bueno, es que eso va a iluminar, porque hay mucho potencial para ser iluminado. Ahora me puedo enfocar en la oscuridad que todavía queda, me puedo enfocar en lo que está siendo revelado. Entonces, al estar en estados de vergüenza, la verdad es que hay un potencial enorme para transmutar a la luz. O sea, para crear luz necesito, bueno, no puedo iluminar la luz, ya está iluminada, pero la sombra sí que la puedo iluminar. Mm. Ya, Y yo claro. creo que es más, sí, es como dice Homero, es más factible que lo podamos ver desde este estado, o sea, imagínate, el estado más bajo de la tabla, donde, o sea, estando en el sótano, digamos, donde está más profundo, donde está más oscuro. Entonces es ahí donde, como diríamos, tocamos fondo a lo mejor, ¿no? Y podemos ver esta lucecita, podemos ver esta lucecita que nos puede dar como eh, lugar a este aprendizaje y ver que siempre podemos movernos del lugar. Escuchaba también esto de la vergüenza, o sea, es que no somos vergüenza y la vergüenza no es como una sentencia, no es un lugar donde yo me voy a quedar, ¿no? Es un estado, es un lugar en el que estoy ahorita, pero el punto es el poder atravesar, pasar a través de la vergüenza Darme y cuenta que no es real. sobreponerme a ello, cambiar, hacer un cambio de perspectiva, ¿no? Y salir triunfante y ver que puedo vivir una vida, que puedo vivir una vida llena de gozo y de alegría y desde un lugar pues, más amoroso. Y cuando Siempre y estás cuando en la podamos ir. vergüenza, Dale, dale. eso es casi una blasfemia, ¿no? Porque digamos que yo estoy en la vergüenza y llega Amy llena de amor y me dice, ay, qué maravilloso eres. Bueno, lo que voy a hacer es rechazar, ¿no? Lo primero que voy a hacer es, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué no te has enterado? Es que yo soy lo peor del mundo, ¿no? Porque de verdad, al estar ahí en ese trance, se siente muy verdadero, ¿no? De verdad creemos que es la verdad, pero es un estado de falsedad. Entonces, eh, estamos en el extremo, estamos en el fondo de la tabla, es casi como un hoyo negro que te chupa. Salir de aquí requiere de verdad de ese, como decíamos la vez pasada, lo del punto crítico. Bueno, aquí para poder salir de aquí, de esta parte, de este agujero negro que te chupa, porque estamos muy cerca de los estados debilitantes que están muy cerca de la muerte, ¿no? Entonces, este de verdad es el infierno de la energía, ¿no? En donde Sí. poder salir de aquí requiere, bueno, un salto cuántico, ¿no? Poder decir, ok, ¿y qué si no es cierto? Que si por este pequeño instante de verdad puedo creer que no soy la peor caca del mundo, ¿no? Pero solamente por este instante. Y en eso hay ah, un espacio, pero requiere de mucho, bueno, esfuerzo, ¿no? Sí, porque incluso en el libro de David Hawkins, que habla sobre la vergüenza, dice que cómo se manifiesta la vergüenza en las personas que están en un estado de vergüenza es fingiéndose más dolor, incluso son personas masoquistas. Claro. Entonces, salir de eso, y son personas que, tú mismo decías, cerca de la muerte, muchas de ellas se protagonizan o son parte de accidentes total y absolutamente evitables pero están tan cerca en su mente de la muerte que tiene que ver con que atraen ese tipo de situaciones. Y en la antigüedad, de hecho, es la exclusión máxima, era ser excluido, era ser exiliado, era una persona que estaba en vergüenza porque había cometido o se había salido de los márgenes de la sociedad que imperaba en ese momento, ¿no? Pero algo más quería decir y se me fue.
En la tabla, el suicidio está en -5. Está abajo. Está incluso abajo de vergüenza. Está a -5, ¿no? El suicidio. David Hawkins explica en su propia vivencia, cuando él estuvo pasando por deseos suicidas, bueno, que resonaba en -5. Entonces, en ese estado, la persona está tan metida en el ego, que piensa que la única solución es acabar con su vida, ¿no? No cambiar sus pensamientos, no, eso no pasa por ahí. No cambiar acá, ¿no? Simplemente acabar con la vida, y piensa que eso es lo que lo va a solucionar, porque está tan creyendo estos pensamientos, que no se puede desidentificar de sus Desidentificar. Desidentificar de sus pensamientos. ¡Qué vergüenza! Entonces, pero sí que es ese lugar en donde ya tú le dices a una persona que está, no sé, en autodestrucción, con alguna adicción o con alguno de estos situaciones de riesgo, prácticas de riesgo, ¿no? Y le dices, oye, es que tú sigues haciendo esto y te vas a morir. Y te van a decir, ajá. O sea, como que, exactamente. Es para allá donde quiero ir. That's the Es exactamente lo que point. quiero Para allá hacer. vamos. Ajá. Déjame. Entonces, ¿por qué? Porque esta persona está completamente identificada, está en este trance, y lo que quiere es acabar con ese sufrimiento. Y es la única forma que le hace sentido acabar con eso, es pensar que, ¡pum!, ¡paf!, termino esta vida, para poder liberarme de estos pensamientos que cree de verdad que es él. Entonces, por eso es tan importante encontrar lo que sí eres. Por eso la verdad es lo que libera. Porque cuando tú sabes que no eres tus pensamientos, que no eres estos sentimientos, que no eres esta historia que te está reflejando el exterior, de esta letra escarlata, de esta paría de la sociedad, ¿no? De este intocable de la sociedad, empiezas a liberarte, empiezas a darte cuenta, ok, de lo que es más verdad, y empiezas a subir tu estado de conciencia. Ya, yo tengo otra, ese es cuando las personas están en estado de vergüenza, como yo creo con experiencias emocionales ligadas a eso desde la infancia, que tienen que ver con la relación con la madre, que tiene que ver con sucesos que seguramente tienen que ver con violación o con vulneración de derechos de los niños, o experiencias que yo llamaría, voy a ponerle una etiqueta, fuertes, que dejan marcas importantes en el crecimiento y en cómo se ven las personas, ¿cierto? Pero hay otro tipo de vergüenza que, y cómo lo soluciona, porque una forma es pedirnos una sesión MMK, obviamente, y nosotros entonces le hacemos un proceso de salir de la vergüenza. Y otra forma, tengo una amiga hoy día justamente que me llama por teléfono y me dice que habíamos estado hablando porque ella está muy estresada, tiene muchas actividades, entonces fue a un neurólogo y el neurólogo le dio unas pastillas para que pudiera hacer ejercicio, además de todas las actividades que tiene que hacer, para que pudiera hacer ejercicio y hacer todo eso como sin quejarse. O sea, eliminar los pensamientos básicamente, pero de manera artificial. Y me dice que habló con una amiga y que le contó esto y le dice, bueno, se notaba que tú estabas en un cuadro ansioso. Y me dice, qué vergüenza. ¿Por qué qué vergüenza? Le digo inmediatamente, fue justo antes del podcast. ¿Por qué qué vergüenza? Porque yo no me había dado cuenta de que yo estaba en un cuadro ansioso. Y entonces ella se empezó a imaginar, obviamente, de que ella podría quizás haber controlado cómo los otros se sienten con respecto a ella, y que entonces ahora que se va a tomar esta pastilla sí puede controlarlo de alguna manera. En realidad lo que está haciendo es eliminando los pensamientos, pero para seguir haciendo lo mismo y más, porque el neurólogo le dijo que además tenía que hacer ejercicio, no sé a qué hora, pero los tiene que hacer. Entonces, ¿cómo sentimos vergüenza de estados situacionales normales que vivimos? Y que creemos que otros nos tienen que ver como súper poderosas o súper no sé qué cosa. Y si no, entonces como que nos salimos. Mira, fue como, está en un estado ansioso. ¿Quién no en este momento del planeta? Entonces, no, a pesar de todo lo que sucede en este planeta en este momento de COVID y de niños y de todo lo que viven las personas, tenemos que estar entonces sin ningún tipo de ansiedad, ¿cierto? Chira, ahorita que mencionas eso sobre las pastillas o sobre lo que sea que ingieras a tu cuerpo, que sea como una
como algo externo que le podemos llamar como ayuda, porque me da mucha risa que mencionas algo así como que vas a eliminar los pensamientos con una pastilla. Yo la verdad es lo No se posible. elimina. Es mentira, es una ilusión mía. Después de poner pausa a lo mejor, o no sé. Apaciguar, bueno, apaciguar. Ajá. Bueno, y es justamente eso que dicen, o sea, creo que de alguna forma se puede bajar, pero en algún momento que tú quites esa pastilla, va a volver con bastante más fuerza. Entonces, no sé qué tan probable es que tenga una vida como muy placentera cuando ingieres cosas que son completamente externas y que creo que Stephen Hawking le llama algo así como un robo de energía. Fíjate que, bueno, un ejemplo podría ser cuando estás en la cola del supermercado y que te dicen, oye, pues no pasó tu tarjeta, ¿no? Y uno puede estar así muy feliz y de repente, ay, ese momento así de que te agarra en curva, te agarra inadvertido y ¿qué te pasa? Si tiene fondos, ¿no? O sea, Qué puedes raro. estar Sí, segurísimo que tiene fondos, o sea, puede ser una tarjeta de crédito incluso, no sé, puede ser, y sin embargo, como que llega ese momento de vergüenza de que no crean que no tengo dinero, ¿no? Yo creo que a Sí, mucha gente se puede relacionar como que ese pequeño disparador que un poco te dice, ok, entre este estímulo y la respuesta y este espacio, ¿cómo vas a actuar? ¿No? Y de inmediato si te vas a la reactividad, pues por ahí esta programación de qué vergüenza, van a pensar que no tengo dinero, será ¿que que no soy tengo qué? Un fondo, paria. que soy una paria, o en ese espacio decir, pues, y vuélvalo a intentar, o a lo mejor no tengo fondo, o sea, si no lo hago sobre mí, en ese momento la situación es neutral, no está pasando la tarjeta. Y hay 1,000,000 de cosas por las que puede estar sucediendo, ¿no? O sea, a lo mejor no es el internet, a lo mejor es la terminal, a lo mejor te quitaron fondos de la tarjeta, a lo mejor de verdad no tienes. Puede haber 1,000,000 de razones, pero no necesariamente me tengo que conectar desde la vergüenza. claro, pero aparte, Homero, ¿con cuántas cosas no nos conectamos con la vergüenza ahora? O sea, infinidad de cosas, desde la apariencia, desde la imagen física, la salud mental, como dice Tach, o sea, de cómo me van a dar un medicamento porque estoy ansioso, pero ¿por qué me siento así? ¿Cómo es que tengo esto? O sea, la salud física, las enfermedades, cómo hasta a veces me avergüenzo porque tengo tal o cual enfermedad. Veía muchos ejemplos como de la maternidad, ¿no? De las mamás que tienen que salir a trabajar y se sienten culpables porque no están con sus niños ahí dedicándoles el Ese es el tiempo. siguiente tema, Ujú, la culpa. entonces, las mamás, pero que también se sienten en vergüenza, ¿no? O sea, de estoy una mala mamá, no de estoy haciéndolo mal Claro. como mamá, sino de estoy siendo mala mamá, ¿no? Entonces, la maternidad, la familia, la religión, que es, o sea, uno de los, pues yo creo que de los temas desde la antigüedad que han hecho que la vergüenza sea, o sea, esté ahí, como lo mencionaba ahorita Homero con Adán y Eva, y de ahí, o sea, la sexualidad, el dinero, el trabajo, dónde estoy en el trabajo, la edad, la vergüenza porque estoy envejeciendo, la edad, o sea, mil y una cosas nos disparan la vergüenza. Y a veces decimos, no, como dice Mer, yo pensaba que yo nunca había sentido vergüenza. Y entonces luego te pones a analizar y dices, bueno, ¿cuántos disparadores hay y por cuántas cosas no he sentido vergüenza o me he posicionado en la vergüenza? Ahora, otra de las cosas es que nos cuesta mucho, precisamente yo creo, justo porque está abajo en la tabla, hablar acerca de la vergüenza, hablar acerca de lo que nos avergüenza. Pedir ¿Pero por qué nos ayuda. cuesta tanto? Porque tiene que ver con nosotros mismos, con quienes somos. Nosotros Exactamente. nos negamos a nosotros mismos que somos o que podemos ser esas otras personas con las cuales la sociedad o otros afuera creemos nosotros que no van a estar de acuerdo o que nos van a juzgar, como dice Homero, estás poniéndole valor de ti, o sea, tu valor a una tarjeta de crédito que pasa o no pasa, que yo puedo controlar cómo los otros piensan de mí, que hay ciertas cosas que nosotros debemos saber. De hecho, hice el ejercicio también de buscar en en las creencias universales de Byron Katie, cuáles estaban relacionadas con la vergüenza, y agarré algunas como necesito saber qué hacer.
O sea, si no sabes qué hacer, de alguna manera te da vergüenza en algunas situaciones. ¿Cómo no sé qué hacer? No sé, en algún grupo social, en un país. Entonces te da vergüenza porque tenemos la creencia de que necesito saber qué hacer. No sé qué hacer, esa es ligadita, junto con pegado, como dicen ustedes. Esa touch, muy Puedo bien. desilusionar a la gente. También creemos que nosotros tenemos que cumplir ciertas expectativas con los demás y nos avergüenza si no las cumplimos, cuando en realidad las otras personas a veces no se dan ni cuenta. No quiero parecer tonta también, un cierto nivel intelectual, tonta o tonto, un cierto nivel intelectual que nosotros se supone debemos tener y que debemos saber responder y que se supone que tenemos que, tiene que ver con pertenecer, como decía Homero, con pertenecer, con que no te vayan a sacar de ese grupo, con que no te vayan a juzgar. No sirvo para nada. Y bueno, y las dos creencias madre, que hay más, solamente agarré algunas así, las que más me hacían sentido, pero que Oigan, tiene que ver con creencias, ¿no? ujú, y aparte, ¿saben qué? También no lo hablamos porque ¿cómo voy a salir, o sea, al mundo a decir que yo estoy pensando, bueno, que estoy creyendo más bien que algo está mal conmigo? ¿Cómo voy a decir estoy mal o estoy mal por esto? ¿Cómo voy a salir y exponerme? ¿Por Te qué? van Porque a me pongo correr, en claro, me van ¿Me a van a qué? querer, me van a correr, me van a aislar, me van a dejar de querer. Y entonces, en el salir a hablar y decir esto, nos ponemos en este lugar de vulnerabilidad. Y lo que pasa es que muchas personas relacionan la vulnerabilidad con la debilidad. Me voy a poner, me voy a exponer ante la otra persona y me voy a poner en este lugar de vulnerabilidad. Cuando la tía, como dice la tía Brené, en realidad la vulnerabilidad, ¿qué es? No es más que como la cuna del valor, del coraje, del coraje en el sentido del valor, de la valentía, ¿no? Pero lo tenemos tan arraigado a este pensamiento de si me pongo vulnerable, si dejo que me vean vulnerable, me voy a ver como débil. Y como dicen, si me veo como débil, como dice Mel, pues me van a excluir, me van a correr, me van a aislar, ya no me van a querer. Tiene que ver con la falta de valor que nosotros vemos en nosotros mismos y que lo ponemos en la tarjeta de crédito, como lo vemos nosotros. La tarjeta de crédito me identifica así ya, pero mal. Fíjate, como ser vulnerable está un poco mal visto, ¿no? Tiene una mala fama más bien. Pero ser víctima, especialmente en este momento, para esta sociedad, está muy bien visto, ¿no? Y estar en víctima de verdad es estar en vergüenza. Estoy absolutamente poniendo mi poder en afuera, en las circunstancias, en el otro. Y le damos mucho poder a palabras que son insultos. Y ya o sea, es que no se puede negar que esa palabra es ofensiva. Bueno, entregaste todo tu poder. Es que aquí hay, no sé, víctimas y victimarios y este sector de la sociedad son unos malditos y este sector de la sociedad, bueno, son unas víctimas, ¿no? Y en la medida en que estamos metidos en estas dinámicas, hemos entregado nuestro poder, ¿no? La vergüenza está allá afuera, tanto en nuestra sociedad, en el colectivo, que a veces hasta nos es difícil ver cómo esto en realidad es vergüenza, es estar conectado colectivamente desde la vergüenza. Y ahorita que mencionabas lo de la vulnerabilidad, bueno, la vulnerabilidad te pone en un estado muy arriba en la tabla de la conciencia, porque verdad requiere hacer ese salto, ese punto crítico, ¿no? De subir a estar hasta en valentía, en coraje, ¿no? Coraje de estar en contacto con el deseo de mi corazón, ¿no? Estar en integridad. Qué increíble, porque con todas las palabras que fuiste diciendo y que dijo Amy, el antídoto de la vergüenza, entonces, son todas con B corta, volver a valorar la vulnerabilidad. Las 3 B son el antídoto contra la vergüenza, porque es una valoración, hay que valorar la vulnerabilidad, es verdad. No hay ninguna valoración de ello, es el más fuerte, que tiene que ver con que creemos que vivimos en el mundo, en la ley de la selva, y que tenemos que ganar unos a otros, y que tiene que ver con la separación, que nos lleva a la vergüenza nuevamente. Quería agregar como un escenario
como que, ¿qué pasaría? La vergüenza ya sabemos que se siente bien desagradable y bien incómodo. Yo creo que todo tiene sentido y se siente bien incómodo. Y lo más instintivo, porque tengo sentido y le he sentido bastante de cerca, que he sentido yo, no sé qué opinan ustedes, es quitarlo de mí, ¿sí? Hacerlo a un lado, a ver a quién culpo porque prefiero enojarme por algo afuera que como que conmigo misma o que yo tenga toda la responsabilidad porque entonces, ¿qué hago con eso? Es como un peso tan grande que mejor culpo a mi mamá, culpo a mi papá, culpo a mi pareja, a quien sea, la situación, el trabajo, a quien sea, porque se siente muy desagradable. Ahora, el escenario que yo les quiero poner aquí es, imagínense, que me imagino que ya lo han hecho, pero imagínense ese momento donde cada que tú quieres aventar una culpa, hacerla a un lado, agarrarla y ver cómo eso está en ti. Realmente agarrarla y ver cómo eso está en ti. ¿Qué creen ustedes que pasaría si tú la agarras y te empiezas a responsabilizar de cada una de las cosas sin aventar ni una sola vez la culpa hacia el otro lado? ¿Creen que se sentirían mucho más en paz o creen que se sentirían un poco con un sentimiento de, a lo mejor de sorpresa, de wow, este tiempo que estuve haciéndolo a un lado, ahora lo puedo ver y que es algo transitorio, o cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí, Mel, yo creo que sí te hace sentir más en paz. Y fíjate, una de las cosas que, que estaba viendo aquí entre todas las cosas que estaba leyendo y escuchando y tal, es que dice, eh, lo que hace que la vergüenza muera es la empatía. Entonces yo creo que se relaciona con todo esto que estás diciendo de si en lugar de andar aventando la responsabilidad a otro, me pongo yo a ver en mí. Entonces es eso de ponerme en empatía, ponerme a ver lo que está en mí, que está en el otro, o lo que estoy proyectando en el otro, ¿no? Y entonces dice, cuando tú a la vergüenza le agregas una dosis de empatía, pues la vergüenza es que no puedes sobrevivir, ¿no? Entonces, pues imagínate, dejas de sentirte solo, te pones en empatía, ya estás en conexión, ya estás en unión y por supuesto que pues nos vamos a sentir en un estado de mucho mayor amor conmigo, con el otro, con el universo, ¿no? Con todo. Fíjate que la vergüenza es el lugar en donde me siento más impuro, en donde me voy a sentir más sucio, ¿no? Entonces, reconociendo la pureza en el otro, empiezo a aprender eso de mí. Viendo la pureza, por eso el namaste, veo lo divino en ti, es un estado tan bonito, porque empiezo, me acuerdo mucho que había una maestra budista que decía, ve por la calle caminando y reconócete en cada uno y di, Buda, 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 dando a entender, hay una naturaleza divina en ti, hay una naturaleza divina en ti, hay algo puro en ti. Y de esa forma, empezar a ser una persona que sabe reconocer la pureza en los otros y en mí. Porque también, como sabemos, la tabla de la conciencia tiene cómo tengo la visión del mundo, dependiendo en qué estadio de la tabla estoy, dependiendo también cómo veo la divinidad. Y cuando estoy en la vergüenza, veo un Dios que me juzga, veo un Dios que dice, tú eres impío, tú eres sucio, ¿no? Y sin embargo, cuando empiezo a pasar a esa pureza, cuando empiezo a reconocer la naturaleza divina de cada uno de nosotros, eso empieza a cambiar, esa relación con esa fuerza superior empieza bueno, a elevarse, ¿no? En conciencia. Oye, y vivir en vergüenza significa, porque muchas veces, como lo relacionamos, que las personas que son las que juzgan, vienen de todo como concepto moral que tiene que ver con la vergüenza, tiene que ver con la religión. Eh, en general, las personas que viven en vergüenza eh, son las más alejadas a la espiritualidad, que es porque si no, reconocerían ese ser divino que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que es uno de los primeros pasos para salir de la vergüenza, como acercarse a algo espiritual. Estaba escuchando, no sé qué libro, ya estoy escuchando como 5 libros, pero uno decía, creo que era este mismo, que decía que en algún momento Jung o
no me acuerdo quién, le dijo a una persona que era alcohólica, que es el creador de los Alcohólicos Anónimos, Sí. que para dejar una adicción se fuera y experimentara algo espiritual. Da lo mismo quién, si evangélico, católico, budista, da lo mismo. Ahí, métete a ver, y es el acercarse generalmente al espíritu, a algo que no existe, a la fe, a la certeza de lo que no se ve, ¿no? Pero que está en nosotros. Y eso entonces baja la resistencia, que es lo que tú proponías, Melissa, que es aceptación, amar lo que es, aceptar que somos lo que somos y que cuando nos acercamos espiritualmente a eso, somos un ser divino, no es poquito. Y algo bien impresionante también es cómo esta parte de la vergüenza creo que está relacionado con querer, con la comparación, con querer, la parte de pertenecer. Lo que pasa es que de manera natural somos muy especiales. De forma natural no hay manera que uno no sea especial. Todos somos especiales y todos somos muy únicos y esta necesidad de pertenecer de pronto siento que como si el músculo se alargara tanto para encajar en un lugar donde de manera natural no encajas por lo especial que eres o por lo diferente o por lo único que cada uno somos. Sí, exacto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Voluta y pues aquí los esperamos en el próximo episodio. Un abrazo. Bye bye.